Bueno, habíamos visto hasta ahora, si yo acá tengo la línea del cuadro, siempre perspectivas con una de las caras de la figura que sea paralela al cuadro. Toda cara que se iba a mantener paralela al cuadro, cuando yo la pasaba la perspectiva también se iba a mantener paralela al cuadro, o sea que iba a ser paralela a la línea de tierra y a la línea de horizonte. Pero tenía que encontrar una fuga para toda recta que sea perpendicular al cuadro, ¿no? Entonces, todas las perpendiculares paralelas entre sí al cuadro iban a derivar todas en un solo punto de fuga. Ahora vamos a cambiar un poco la cuestión y vamos, una vez que establecíamos el cuadro, una de las caras o ninguna de las caras iba a ser paralela a la línea del cuadro. O sea que iba a tener en una figura, de este caso rectangular, una cara oblicua y la otra cara también oblicua al cuadro. O sea que todas las que sean paralelas iban a tener que tener un punto de fuga común. Lo mismo pasaba con todas las perpendiculares que eran paralelas entre sí. También iban a tener que tener un punto de fuga común. Lo que yo tenía que establecer sobre la línea de horizonte era un punto de fuga que sea común a paralelas y perpendiculares. O sea que si yo tengo a partir de acá, de esta serie, un punto de fuga, iban a derivar todas a un punto de fuga, y las que sean perpendiculares iban a derivar a otro punto de fuga. O sea que en este caso yo tendría un punto de fuga para paralelas y un punto de fuga para perpendiculares. Ahora vamos a verlo aplicado a una planta y después lo vamos a pasar a la perspectiva. Bien, tengo ya dispuesta yo mi planta con respecto a la línea del cuadro. Para trabajar más cómodo y al principio tener una vista más armónica y pareja, lo que me va a convenir es que las dos trazas que se cruzan y me dan el punto más cercano a la línea del cuadro estén a 45 grados una de la otra. Porque así yo voy a tener una vista más armónica cuando lo vuelque a la perspectiva. Puede variar esa figura, estar más inclinada hacia un lado, más inclinada hacia el otro, pero por el momento lo que conviene es trabajarlo lo más parejo posible. Del primer punto que yo tengo a la línea del cuadro, el más cercano, es el que me conviene a mí establecer primero y trabajar todo a partir de ese primer punto. O sea que desde el punto bajo una perpendicular que la extiendo por fuera de la línea del cuadro hasta que ubico más o menos la posición del observador, ¿no? Más o menos yo sabiendo la posición del observador voy a ver cuán grande yo voy a ver esa figura. En un principio la planta, después veremos qué pasa con la altura. Lo primero que me conviene hacer es bajar la traza vertical y la otra traza vertical que contienen en la intersección al punto más cercano. O sea que acá voy a establecer la traza vertical que contiene al punto A y al punto B, y en la otra traza vertical, la traza vertical que contiene a A, F y AD. Una vez que yo establecí esas dos trazas, el primer paso es ubicar los puntos de fuga. En una recta paralela desde el observador hasta que corta con la línea del cuadro, voy a establecer el primer punto de fuga. En este caso sería el punto de fuga derecho. Lo mismo va a pasar para obtener la fuga de todas las perpendiculares a estas paralelas, como habíamos dicho en el ejemplo anterior. O sea que en una paralela que sale de la traza vertical que contiene D, F y A, bajo hasta que corta con el observador, y a partir de ahí establezco desde el observador
hasta la línea del cuadro y voy a obtener lo que sería el punto de fuga izquierdo. Bien, todos estos datos son los que voy a tener que pasar yo a la línea de horizonte, o sea, el punto principal y los dos puntos de fuga. Después voy a tener que sacar un rayo visual, que ese rayo visual puede ir dirigido a cualquier punto que yo tenga en la figura, pero siempre me va a convenir trabajar con lo que yo tenga más cercano a la línea del cuadro. O sea que en este caso voy a sacar un rayo visual hacia B, porque el punto A lo voy a obtener por la intersección de las dos primeras trazas, o sea que el alejamiento de la figura del cuadro ya lo voy a tener establecido por la intersección de las trazas. Tengo que saber cuál es el extremo de esta cara, entonces un rayo visual va a pasar por B y en donde corte con la línea del cuadro voy a obtener el punto B, y así con cada uno de los puntos que a mí me interese. En este caso yo voy a trabajar con los dos extremos, o sea, B y D. Tendría que trazar otro rayo visual que salga del observador hasta D y establecerlo también en la línea del cuadro. Habíamos hablado en las clases que si yo trazo las diagonales voy a obtener la mitad de la figura, pero también puedo sacar un rayo visual que vaya hasta la mitad de la figura y obtener ahí lo que sería el medio de la figura, ¿no? Acá estaría la mitad de la figura y acá estaría la mitad de la figura. Si yo sé que de traza a traza tengo 10 centímetros, en 5 marco y ahí fugo y voy a obtener lo mismo. Bueno, ahora vamos a ver todo esto pasado a la perspectiva. Vamos a ver la altura de la figura para poder dibujar en la perspectiva. Basándonos en los módulos cúbicos vamos a ver la figura de frente y la figura de costado. O sea que el aire o el espacio vacío que hay en la figura estaría contenido en el primer cuadrado de la planta. O sea que el observador ve así y va a ver el aire circular por debajo del cuadrado que contiene F, E, B y A. Vamos a pasar ahora a la planta en perspectiva. Bien. El módulo cúbico con el que yo trabajé tenía 5 centímetros. O sea que vamos a tener una altura de 15 centímetros. Siempre conviene empezar a trabajar con la traza vertical que yo tenga más despejada. O sea que en este caso sería la traza vertical que contiene a F y a D. A partir de ahí voy a establecer en una perpendicular la altura de la figura. O sea que tendría yo acá 15 centímetros y voy a dividir esos módulos de 5 centímetros. Bien, a partir de acá voy a empezar a fugar. Viene uno, otra y otra más acá arriba. Acá tendría establecidas las alturas. A partir de A voy a trazar una recta que sea paralela a la altura. Hasta que corte acá arriba. A partir de ahí voy a trazar una paralela que salga de F y una paralela que salga de D. Si yo quiero establecer, digamos, la cara más cercana al cuadro, lo que voy a hacer es marcar este que viene acá, este que viene acá, este que viene acá y este que viene acá. Bien,
Una vez que yo tengo establecida ya una de las caras laterales, voy a establecer lo que sería la cara frontal, que era la que veía acá. El frente. El proceso va a ser el mismo. Desde cada extremo que yo tenga de la figura, voy a fugar al punto de fuga que corresponda. En este caso, el punto de fuga derecho. Bueno, la traza que contiene E y F sobre el geometral ya la tengo, porque la tenía con la planta. Ahora voy a trazar desde acá hasta cada punto extremo que yo tenga. Bien. Voy a tener que buscar también una paralela a la altura, que si yo me voy al otro extremo también puedo establecer lo que sería el desplazamiento de esta cara hacia la línea de horizonte. O sea que a partir de acá, en una paralela, de acá a acá, voy a obtener el otro extremo. Acá voy a obtener el otro extremo, que va a terminar fugando el punto de fuga izquierdo hasta que corta con lo que sería la parte de abajo, y a partir del otro extremo, o sea lo que sería F por encima, E por encima, A por encima y B por encima, a unir en una paralela a lo que sería en este caso F por encima y F, que esta se va a dar de E a E. Ahí estaría la figura terminada. Vamos a remarcarla como para que se pueda ver. Segmento paralelo, el otro segmento paralelo que se va a dar acá, la otra paralela que se da acá y la última que se da hacia acá. Después podría tener, si quiero yo ver toda la estructura de la figura, bueno, todo lo que sería en línea punteada, lo que me va a marcar toda la correspondencia que tengan cada una de esas extremas, ¿no?, que se van a dar ahí. Pero bueno, acá lo importante es poder ver la figura en perspectiva.